En mi punto de vista anterior les conté con que la alegría que me daba la decisión, la autorización que ha dado el Papa Francisco para la beatificación de los 6 mártires franciscanos del estado de Georgia en Estados Unidos, ¿no? Evangelizadores de la tribu de los Wale y asesinados simplemente porque el tiranuelo que ya estaba bautizado y quería que el sacerdote lo casara con una segunda esposa, no recibió el sometimiento de estos franciscanos y fue matándolos uno a uno. Bueno, en esa misma proclamación firmada por el Santo Padre, autorizó también la declaración de las virtudes heroicas de un siervo de Dios con una historia muy, muy particular, ¿no? Y me gusta compartirla con ustedes porque encuentro algo tremendamente inspirador en esta vida de este italiano que murió en 1968. O sea, estamos hablando de alguien prácticamente contemporáneo, no estamos hablando de una persona de siglos anteriores, ¿no? Bueno, sí, el siglo anterior, en el sentido del siglo XX, pero no de siglos, pues, muy pasados, ¿no? Su nombre es Quintino Sicuro y tiene una historia muy particular y es la siguiente. Él nació en una familia pobre en el norte de Italia, una familia campesina, nació en 1920 y era el quinto hijo de una familia muy devota y probablemente, como era en esa época, lo bautizaron Quintino por ser el quinto, como se dice en italiano, el quinto. Perdón, en el sur de Italia, no en el norte. Él terminó trabajando en el norte. Pero nació, si ustedes ven el mapa de Italia es una bota, ¿no es cierto? Es una bota que tiene su punta y su taco. En lo que sería el taco de Italia, esa región que se llama la Puglia, ahí nació, fue educado en la fe y desde bastante pequeño, él ya quería ser sacerdote o religioso. Y en ese entonces, para poder ser aceptado en el seminario menor, había que pasar un examen y para muchachitos que venían del mundo campesino y que habían tenido que ayudar en la tierra, en el cultivo de la tierra, y que no habían podido asistir regularmente a la escuela, no estaban pues suficientemente formados y él no pasó el examen para poder entrar al seminario menor y finalmente tuvo que estudiar, terminada la educación primaria, en un instituto técnico industrial, ¿no? Pero justo cuando estaba por terminar el último año, él que se estaba especializando para ser técnico en motores, comienza la Segunda Guerra Mundial en 1939 y él se enlista en la Guardia de Finanzas, ¿no? Es la policía fiscal italiana. Y obviamente le correspondía participar en las actividades de preparación militar para verificar la contabilidad, la no existencia de corrupción, y entonces fue asignado a muchas partes, especialmente en el norte de Italia y en zonas que Benito Mussolini había incorporado a Italia, como son algunas regiones de los países balcánicos, ¿no? Eslovenia, parte de Croacia, y en todos estos lugares él trabajó como guardia de finanzas y siempre fue un partidario de la liberación y de la democracia, ¿no? Y en una operación de guerra en los Balcanes, cuando él ya se había sumado secretamente a los partisanos, es decir, a los que estaban peleando en contra del fascismo italiano, en 1943 en los Balcanes es capturado y lo es hecho prisionero por los nazifascistas, ¿no? Para el 43 los nazis ya se habían retirado de buena parte del sur de Italia, los norteamericanos ya habían tomado buena parte de Italia y los nazis solamente controlaban el norte. Y un sacerdote le dio una sotana y en un momento de confusión el vestido de sacerdote logra escapar y se va a la Italia liberada, comienza a trabajar con las tropas aliadas y terminada la guerra siguió siendo guarda de finanzas, ¿no? Siempre soltero porque mantenía en el corazón esta idea de que Dios me está llamando
a algo, ¿no? Y comenzó a, esta inquietud comenzó a crecer mucho más en él interiormente. Y un párroco muy bueno, que le había tomado mucho afecto y que lo guió mucho espiritualmente, el padre Luigi Falsina, lo anima a que deje la Guardia de Finanzas y que entre a un convento de franciscanos, de los frailes menores, ¿no? Para que allí, en esta comunidad, porque él tenía un gran deseo de vivir en la simplicidad, en la pobreza, y por eso escogió a los franciscanos, él pasó, digamos, el postulantado y fue lo que se llama revestido, es decir, ya recibió el hábito en 1947, pero luego él sigue teniendo esta ansiedad de algo muy particular y decide irse de eremita, es decir, de un contemplativo viviendo solo. Y él dijo, Dios me llama a un desapego radical del mundo, ni siquiera viviendo en comunidad y viviendo en gran pobreza. Y fue buscando varios sitios donde poder vivir en esta soledad, ganándose el mínimo indispensable para poder alimentarse, hasta que encontró un monasterio abandonado que se llamaba el Yermo de San Alberico. Y primero estuvo allí viviendo en este estado de pobreza, pero el obispo del lugar le dijo, oye, ¿por qué no completas los estudios teológicos que comenzaste con los franciscanos? Y él, digamos, iba al seminario, seguía sus estudios teológicos, pero regresaba a vivir en este lugar prácticamente abandonado, en total soledad y en total pobreza, ¿no? Con el calor tremendo del verano, con el frío del invierno. Y finalmente el obispo de Sarsina, en el sur de Italia, lo ordena sacerdote con el permiso de reestructurar este yermo y le dijo, mira, quiero que repares este sitio y lo conviertas literalmente en un oasis de espiritualidad donde mis sacerdotes, le dice el obispo, y los laicos puedan ir allí a hacer retiro y tú les puedas dar esos retiros. Entonces, Sicuro, el sacerdote, comenzó a especializarse en obras espirituales, en maestros espirituales, pero el mayor crecimiento espiritual, la mayor experiencia espiritual la hizo porque rezaba, leía las Sagradas Escrituras, contemplaba, meditaba horas de horas y fue adquiriendo esta sabiduría sobrenatural, realmente don de Dios, dado por Dios, don infuso, diría yo. Y algunos sacerdotes iban ahí de retiro y comenzaban a consultarle espiritualmente y se veían tremendamente reconfortados y comenzaban a buscarlo como director espiritual, y después muchos laicos fueron a discernir y a hablar con él, y en consecuencia este yermo se convirtió en un imán de personas buscando guía y orientación espiritual. Y es increíble cómo todo el tiempo que Cuitino Sicuro podía estar solo, viviendo con lo mínimo indispensable, en total austeridad, y podía estar viviendo en contemplación, lo hacía, pero ustedes ven ahí cuando esa vocación no es una elección personal, de gusto personal, digamos, de un introvertido, pues que se vuelve pues misántropo, ¿no? No, de un hombre auténticamente de Dios, porque cada vez que lo buscaba alguien para un acompañamiento espiritual, él estaba completamente dispuesto para dedicarle el tiempo que fuera necesario. Nunca se sentía interrumpido, nunca se sentía incomodado. Y justamente cuando le presentaron al Papa Francisco, el cardenal Semeraro, el prefecto del dicasterio para la causa de los santos, le presentó esta peculiaridad, ¿no? Qué curiosa esta vida de un hombre que quiere ser sacerdote, no puede por los giros de la vida, comienza una carrera técnica, termina
de guardia de finanzas, termina siendo partisano, nunca involucrado en actos de violencia, pero a favor de la liberación de los nazis y de los fascistas. Es encarcelado, se escapa vestido de sacerdote, para después entrar los franciscanos, discernir 2 años después, entrar al yermo, aceptar la propuesta, porque él quería ser un eremita, simplemente un eremita, ¿no? Pero acepta la propuesta del obispo con humildad de decirle: posee los sacramentos para que además puedas confesar, es decir, para que puedas absolver, para que puedas celebrar la Santa Misa, para que puedas proporcionar el santo viático, ¿no? Lo que entonces se conocía como la extrema unción. Y es curioso cómo esos hombres santos, ¿no? Pienso en, claro, santos mucho más conocidos mundialmente, como el santo cura de Ars, por ejemplo, o como el padre Pío de Pietrelcina, que vivían en pueblitos pequeños, ¿no? Ars es insignificante, ni siquiera la diócesis se llama Ars. San Giovanni Rotondo, ni siquiera la diócesis se llama San Giovanni Rotondo. Pero en estos pueblitos esta santidad poco a poco fue atrayendo primero a los que vivían alrededor y luego a personas de más allá y de más allá y de más allá, porque la santidad auténtica es así, es magnética. Y sobre todo su pobreza de vida, su sobriedad, su austeridad, era algo que conmovía mucho a la gente. Y una de las características, y esto demuestra pues que el obispo que lo animó a ser sacerdote realmente tuvo una inspiración divina, es que se convirtió en un auténtico director espiritual de jóvenes, varones y damas que tenían inquietud vocacional, y muchos de los cuales terminaron en distintas formas de vida consagrada, en congregaciones religiosas, como sacerdotes diocesanos, como monjes contemplativos, las damas como religiosas de congregaciones de vida activa, otras de vida contemplativa. Es decir, miren ustedes esta capacidad de Quintino, del padre Quintino, para poder discernir el llamado de cada uno y de ver lo único que es y de la forma única, exclusiva, particular que tiene Dios para llamarnos y para llamar a cada uno a su propia vocación. Él mismo, después de haber recorrido un verdadero cambiante, digamos, no porque fuera indeciso, sino porque Dios lo guió por distintas sendas para que comprendiera la complejidad de la vocación divina. Y aunque cuando decidió entrar al yermo tenía 27 años, o sea, lo que hoy en día consideraríamos un chiquillo, esa ya era una edad muy avanzada para un sacerdote, y en consecuencia, después de su muerte en 1968, era relativamente joven, pero tenía una vida tan austera que, regresando cuesta arriba a su yermo, murió de un ataque cardíaco, murió en el camino, y lo encontraron unos peregrinos que iban a buscarlo, lo encontraron ahí muerto en 1968 de un ataque cardíaco. Y justamente lo llamaban el patrono de las vocaciones tardías. Y hoy en día medimos las cosas con otra edad, vivimos más tiempo, nos toma más tiempo tomar decisiones, aparentemente nos toma más tiempo discernir y decidir. Pero creo que el ejemplo de Quintino y el hecho de que el día que sea canonizado, Dios mediante, ¿no?, lo conviertan efectivamente en el patrono de las vocaciones tardías y de los que les cuesta más adelante en la vida discernir una vida, puedan encomendarse a Él y saber que Dios nunca llama tarde. Es más, recuerdo un obispo colombiano que había sido rector de un seminario en Colombia especializado para vocaciones mayores. Entonces, cuando a él le decían: y usted, cuando fue rector de este seminario de vocaciones tardías, él siempre corregía y decía: no hay vocaciones tardías, Dios nunca llama tarde, hay vocaciones mayores, pero es porque Dios llamó a alguien en sus 30, en sus 40, en sus 50, no importa, pero Dios sigue llamando por caminos especiales,
Y no hay ninguna edad que lleve a alguien a decir, ya es muy tarde, ya esto no es para mí. Ahí está Quintino como ejemplo y también para encomendarnos para que interceda por nosotros. Que tengas un buen día.